Bueno, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación para poder estar aquí en este acto de presentación de la poesía de Rafael Ballesteros, poesía 1990-2010. En primer lugar, al propio poeta y a Juan Ceiles Domínguez, directores del Toro Celeste, la editorial que ha publicado, todo hay que decirlo, con mucho cuidado y belleza esta obra, y a Unicaja y a su representante, don Manuel Azuaga, que nos acoge en esta sala tan preciosa, y a todos cuantos han colaborado en que este libro y esta presentación hayan llegado a buen puerto. Y también quisiera saludar y agradecer la presencia de algunos amigos y demás público. La historiografía literaria española contemporánea está llena de enfrentamientos y oposiciones dicotómicas que sin duda han contribuido al falseamiento de la comprensión del discurrir histórico de nuestra literatura. Quizás haya de percibirse este falseamiento incluso en la comprensión contemporánea de periodos históricos anteriores, con un enfrentamiento entre conceptismo y culteranismo, barroquismo y neoclasicismo, ilustración y romanticismo, etc. Enfrentamiento que llegaría hasta nuestra contemporaneidad en las formas de oposición entre modernismo y noventaochismo, o en el espacio poético ya más próximo nuestro de la posguerra española, entre poesía arraigada y poesía desarraigada, que no sería sino la constatación histórica de que ese enfrentamiento entre las dos Españas hunde sus raíces en la esencia última de lo que con retórica antigua podríamos denominar nuestro ser nacional. Yo no creo en el determinismo histórico ni en las identidades, ni nacionales ni de cualquier otro tipo, como categorías formales, sino a lo sumo en aquellas directas intuiciones del ser que deviene, de las que habló el maestro sevillano. No creo que ese enfrentamiento sea una determinante histórica, sino una construcción naturalizada en el discurso sobre nuestra historia y proyectada para lograr una perspectiva interesada que sustenta un claro discurso de poder y que naturaliza esas instancias temporales de poder, proyectándolas en el tiempo para dotarlas de una categoría eterna de la que carecen. En el ámbito muchas veces anodino, aparentemente desinteresado y desideologizado, digo aparentemente, de nuestra historia poética reciente, acudimos a ese enfrentamiento bipolar bien como manifestaciones simultáneas de un espíritu en conflicto, poesía social, poesía descomprometida, novísimos, antinovísimos, etc., bien como sucesiones generacionales que apostaban por perspectivas opuestas, poesía del 50 frente a poesía novísima, etc. Evidentemente, ese carácter reductivo conlleva un elemento falseador y una vertiente discriminatoria que acaba propugnando unos modelos discursivos y, por lo tanto, de poder sobre otros que quedan eclipsados, cuando no anulados. No toda la poesía de los primeros años de posguerra podía encasillarse en una vertiente arraigada y otra desarraigada. No todos los poetas de lo que por pereza conceptual seguimos llamando generación del 50 participaron del realismo social. No todos los autores que se dieron a conocer en la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado estuvieron signados por el rasgo de un culturalismo descomprometido. Ese carácter reductivo de nuestra historiografía poética contemporánea ha hecho que dejáramos al margen del relato estético y, por lo tanto, que quedaran oscurecidos o eclipsados sus modelos discursivos y sus consecuentes propuestas de poder, numerosas voces poéticas. No es quizá el momento de establecer un elenco de los poetas más o menos desplazados de los discursos que constituyen el modelo historiográfico duro, pero a nadie se nos escapa que nombres como los de Joaquín Marco, Enrique Badosa, María Victoria Atencia, Ángel Crespo, Miguel Fernández, Rafael Guillén, Carlos Sagún, Eladio Cabañero, Félix Grande o incluso Antonio Gamoneda no han constituido hitos del discurso crítico sobre esa supuesta generación del 50 hasta hace poco tiempo, cuando así ha sido. ¿Y qué decir de las voces de Ángel García López, Jesús Hilario Tundidor o Rafael Soto Vergés? Tampoco todos dentro de la llamada generación del 68 fueron novísimos.
difícil encajar dentro de ese culturalismo aparentemente acrítico y frío la poética crónica sentimental de Manuel Vázquez Montalbán o ese surrealismo de raigambre vallejiano postista del primer Antonio Martínez Sarrión, cuyos nombres se incluyeron, en cambio, en la nómina castelletiana. De mucho más difícil encaje con ese modelo poético serían propuestas como las del realismo dialéctico avanzado por los poetas de la revista leonesa Claraboya, o como las de José Miguel Ullán, entre otros, aunque coincidieran en su momento, a mediados de los años 60, en una voluntad renovadora radical. Uno de los tópicos de la historiografía poética contemporánea ha sido explicar la evolución de los años 60 como un cambio radical desde el realismo social en crisis ya a comienzos de la década prodigiosa a una poesía culturalista y descomprometida que se ha reducido a 2 o 3 nombres incluidos en la antología de José María Castellet en 1970. Como digo, ni los poetas novísimos representaban una estética tan monolítica, ni los poetas anteriores eran todos social realistas, ni el realismo social era una estética monoaural, sino más bien estereofónica. Tampoco la evolución estética fue tan radical, ni avanzó la desideologización tal como se ha difundido. Es evidente, por ejemplo, que los modos de protesta social se hicieron mucho más sutiles a lo largo de los años 60, a la par que las formas de poder del capitalismo avanzado fueron enmascarándose en una aparente redistribución social de los intereses del capital. La complejidad del desarrollo histórico nos obliga a modular ese relato radical si no queremos prescindir de voces tan significativas para nuestra literatura contemporánea como las de algunos de los citados anteriormente o de las de poetas tan significativos para mí como Diego Jesús Jiménez, Antonio Hernández, Juan Luis Panero, Antonio Carvajal, Genaro Talens, José Infante, Agustín Delgado, Francisco Ferrer Lerín y muchos otros, pero también nombres como el de Rafael Ballesteros, cuyo libro presentamos hoy. Todos ellos trazan con distinto grado, desde la mitad de los años 60, un proyecto poético junto con otros autores que marca una transformación progresiva del panorama poético, en el que las formas de expresión se complejizan, la narratividad del poema se fragmenta, la perspectiva y las voces textuales se multiplican en una progresiva barroquización de los textos. No solo eso, sino atienden también a formas más sutiles de enfrentarse a los engranajes del poder. Muchas de estas poéticas, como bastantes de las anteriormente citadas, no apuntaban a un distanciamiento antisentimental, a una nueva sensibilidad que, recreando el modelo orteguiano propugnado 40 años atrás, subrayaba una poética irónica, burguesa, elitista y elitizante, si se me permite el palabra que decía aquel, sino apuntaban a la reconstrucción de una nueva cordialidad, que no excluía la sentimentalidad compartida del modelo machadiano, ni los logros expresivos y las fórmulas rotas del Vallejo de Trilce, la narratividad de la poesía cernudiana del exilio, la impronta surreal de Sobre los Ángeles o Poeta en Nueva York, la suma de compromiso estético y político en los mejores libros de Rafael Alberti, Pablo Neruda o Blas de Otero, o el arrebato simbólico telúrico de la poesía de Claudio Rodríguez, o la indagación cognoscitiva de la poesía de José Ángel Valente. Es evidente que en esa mezcolanza de ingredientes, en unos discursos poéticos pesaron más algunos elementos que otros, dando lugar a modelos bien diferentes entre sí, pero también distintos de los estereotipados para el social realismo medio secular o para el incipiente culturalismo frío novísimo. Es de ese momento, y no de la polémica antología castelletiana de 1970, mucho menos de la no menos polémica de 1960, ampliada en el 64 y vigente al menos hasta 1966, es de ese momento de donde ha de partir todo estudio que pretenda atender a la renovación estética que acontece en los años 60 y que lleva en cierto modo del compromiso al pop, sin que ambos términos resulten excluyentes. Es ahí donde ha de situarse el eje para la comprensión del desarrollo de la trayectoria poética de Rafael Ballesteros,
que no rechaza entonces ni ahora las enseñanzas de la poesía de Antonio Machado, de César Vallejo, de Rafael Alberti o Blas de Otero, entre otros nombres capitales del discurrir lírico de nuestro siglo XX, o la de Gabino Alejandro Carriedo y los poetas postistas de primera y segunda hora. Es en ese espacio donde debe situarse el arranque de esa cordialidad lingüística que, desde la perspectiva que he definido, caracteriza su evolución en las 2 décadas que discurren entre 1990 y 2010. El origen de esa cordialidad lingüística que aúna la conciencia de una sentimentalidad compartida que se materializa en un discurso y en los estratos poéticos que éste conforma, ha de buscarse en aquellos poemas que el poeta reúne en la segunda mitad de los años 60 y que le hacen avanzar hacia una indagación que se manifiesta en un discurso cada vez más hermético, pero cada vez más transparente en su cerrazón, a partir de Turpa, y que llega al menos, de 1972, y que llega al menos hasta Numeraria en 1986. En este sentido, los poemas ahora reunidos, pertenecientes a Testamenta, de los Poderosos, Fernando de Rojas acostado sobre su propia mano, Los dominios de la emoción y el inédito Nadando por el fuego, suponen una vuelta más acá del hermetismo en esa vertiente de autoconocimiento a la búsqueda de una expresión introspectiva que linda muchas veces con el aforismo, pero suponen, por otro lado, un ahondamiento en esa cordialidad lingüística que no excluye la pasión sentimental ni la conciencia moderna de ser en el lenguaje. No hay contradicción entre los llamamientos a una poética cordial, a un discurso de la pasión. Solo la pasión nos hace más juiciosos, dice en uno de los versos de Nadando por el fuego, de la vida, en la poesía ballesteriana, y una concepción eminentemente lingüística de esta. Es en y por el lenguaje poético donde acontece la cordialidad y la pasión que reivindican sus versos. Es en el poema donde la experiencia común se hace personal y viceversa, deviniendo discurso. Es en el lenguaje donde podemos ser yo o nosotros como figuras lingüísticas que enuncian un relato que otorgan sentido o se lo arrebatan. Tu casa era tu corazón y tu reino las palabras. Concluye, en este sentido, el poema En Orán existió este jardín. Sí, tu casa era tu corazón y tu reino las palabras. Si el lenguaje poético es una posesión personal, lo es en tanto en cuanto que es reconocible, que es asimilable por los demás. El hermetismo de la poesía ballesteriana, su opacidad en algún momento, no lo es tal, sino solo aparente, porque constantemente está impeliendo a un lector implícito a un diálogo que acontece como representación a menudo en sus textos y que no es sino la manifestación del diálogo global que reclama constantemente su escritura. Dicho hermetismo no es sino consecuencia de una voluntad comunicativa, aunque también cognoscitiva, también de conocimiento, de plasmar en la escritura un encuentro con el otro en cuanto tal, de construir una identidad lingüística y por lo tanto social, común y diferenciada, que se manifiesta en una tensión múltiple que afecta a diversos registros. Un modelo historiográfico estereotipado como el que he descrito anteriormente, en una oposición radical de compromiso y lenguaje, de sentimentalidad y cultura, de realismo e indagación, no permitiría asimilar muchas de las matrices estéticas que conforman la poesía de Rafael Ballesteros o de muchos otros de los poetas a los que me he referido anteriormente. La pregunta surge de modo palmario. ¿Podemos contar la historia de nuestra poesía desde la segunda mitad del siglo XX sin tener en cuenta voces como la de Rafael Ballesteros? Es evidente, como la de Rafael Ballesteros y como la de muchos de los poetas que he citado, es evidente que muchas veces se ha hecho así. Mi opinión es que no podemos hacerlo, lógicamente, y por eso vengo reclamando desde hace muchos años la necesidad de prestar atención a estos autores, sin los cuales la poesía española no sería lo que es. Rafael Ballesteros merece tener un puesto de honor entre los mejores poetas españoles surgidos en la segunda mitad de los años 60. Espero
que al menos mi modesta aportación contribuya a solventar ese error histórico. Que así sea. Muchas gracias.